Ay, 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 estoy gozando de felicidad. ¿Qué es que estoy así en este mundo que me encanta del coaching y del PNL? Y estoy acompañada, como le anuncié al principio, con Lizelot Baigés, profesora de PNL. Gracias, amor, gracias, de verdad, encantadísima de estar aquí contigo. Y traes un invitado súper, súper especial. Eso sí es verdad. ¿Quién será? Estamos hablando de Jixer Domínguez, que estuvo la semana pasada con nosotros en un seminario, conversatorio sumamente interesante. Y vamos a hablar de creencias. Buenas noches, Jixer, qué placer. Buenas noches, muchas gracias, el placer es mío totalmente. Me encanta ese tono. ¿Dónde es ese tono? Venezolano. Ay, bendito. Venezolano. Venezuela, Venezuela. Ah, Venezuela. con que tú eres la que te gustan los Ajá. acentos, ¿eh? Sí, me encantan los acentos. Sí, también. Sí, porque uno le oyes hablando, oh, ¿de dónde es? Bueno, de verdad que para mí es una conversación muy interesante, el tema de las creencias. Yo quisiera que empecemos, y voy a empezar contigo, Lizelot, hablando cuál es la función del PNL, y luego vamos a entrar entonces a hablar de creencias. Ok, el PNL es lo que se llama la programación neurolingüística. Son herramientas o es una tecnología de acompañamiento extraída de los postulados de la observación de la conducta humana, precisamente para poder aprender más rápidamente y aprender sobre los modelos de excelencia que tenían las personas que en su momento Richard Bandler y John Grinder, que son sus fundadores, decían que cómo era posible que algunos profesionales llegaran y tuvieran, qué sé yo, sus consultorios llenos de gente que eran psicólogos y terapeutas, y otros que eran tan buenos como ellos no tenían los resultados que querían. Observando los patrones de conducta de ellos, el metalenguaje, cómo hablaban, cómo se comportaban, cuáles eran sus hábitos, empezaron a decir o a descifrar que eso que ellos hacían se podía descodificar, podía seguirse una estrategia donde las personas que quisieran lograr los mismos resultados pudieran, como te digo, tener una especie como de fórmula. La programación no es más que esas, ¿cómo te digo?, esos programas mentales que nosotros tenemos en la cabeza, que han sido producto de lo que desde mi infancia yo he ido recibiendo del mundo exterior, han conformado en mi cerebro una especie de mapas mentales. Y sobre esos mapas mentales, yo, a través de los filtros que tengo de mis creencias, que lo vamos a tratar hoy, de los valores, del lenguaje que empleo, de mis expectativas, por supuesto de la cultura, de todo lo que me rodea, pues esos mapas mentales que yo tengo hacen que se produzca en mí una fisiología, un estado emocional y derive en lo que es mi comportamiento, tanto verbal como no verbal. O sea, en resumen, es ese ciclo del modelo de comportamiento humano, pero sabiendo cómo se instalan esos mapas mentales en mi cabeza y esos patrones, la programación neurolingüística nos ayuda a reemplazarlo por otros mapas mucho más potenciadores, mucho más positivos para lograr los resultados que cada uno de nosotros quiere en la vida. Bueno, con esa explicación vamos a pasar a hablar con Jixer, pero yo quiero hablar de, aunque él estuvo hablando del lenguaje de las emociones, y nosotros vamos a enfocarnos en el tema de las creencias, pero yo quiero hablar de esto, de que él es presidente de la Asociación Venezolana de PNL, fellow member trainer de la International Association for Neurolinguistic Programming, eso en inglés, ¿verdad? Docente, capacitador y conferencista internacional en los 3 niveles de programación neurolingüística, practitioner, master y trainer, facilitador de temas tales como oratoria, comunicación efectiva, ventas, relaciones interpersonales, liderazgo y creatividad. Director académico y docente principal de la IAFI, Instituto Americano de Formación e Investigación. Wow, me encanta su currículum. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias nuevamente. Bueno, Jixer, háblanos de las creencias. Mira, las creencias en principio son conceptualizaciones que tenemos todos los seres humanos, conceptualizaciones, generalizaciones que nos hacemos todos los seres humanos, que básicamente
parten, o sea, las adquirimos en la infancia. O sea, cuando hablamos de la infancia hablamos un promedio entre los 3 a 7 años más o menos, ¿ok? Más que todo de los seres cercanos y de la cultura, como bien mencionaba Lizelot anteriormente, de la cultura, del entorno inmediato que nos rodea, ¿ok? El tema con las creencias es que hay creencias tanto potenciadoras como creencias limitantes, ¿ok? Obviamente en la programación neurolingüística nosotros trabajamos más que todo son con las creencias limitantes, porque las potenciadoras ya son... Están bien. Exacto, ¿Para qué cambiarlas? ¿para qué cambiarlas? Exacto, Son no hay que potenciadoras de cambiarlas, por sí, entonces nos basamos más que todo en primero identificar esas creencias. Cabe destacar que todas, o sea, la gran mayoría de las creencias están en nuestro inconsciente, ¿ok? Entonces, mediante el trabajo, la PNL, las herramientas que se van viendo y los procesos de cambio que se van dando, se van descubriendo estas creencias y hay determinados ejercicios, determinadas técnicas, herramientas para poder modificar esas creencias que son en principio originalmente limitantes y transformarlas en creencias potenciadoras. Eso es un poco el trabajo. Y cuando esas creencias están muy instaladas, muy arraigadas, ¿cómo Sí. se hace para que la gente sepa que no está bien? Yo digo bien porque no quiero decir que sea una creencia mía. Claro. Pero hay gente que tú dices, wow, pero él está equivocado, ella está equivocada, ¿cómo uno hace que se dé cuenta? Claro, mira, eso es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque pasa mucho esto. O sea, nosotros como docentes siempre nos encontramos con personas que, o sea, los escuchamos hablar, ni siquiera hablando del tema puntualmente de creencias, sino en una formación, en un curso, en una charla, en un taller, y tú le detectas una creencia y tú dices, pero... Entonces, nosotros, digamos, está en nuestro deber que la persona la descubra por sí misma. O sea, no está del todo bien que tú le digas, mira, ya va, ahí tienes una creencia limitante, vamos a trabajarla. O sea, más que todo porque de esa forma tú te aseguras que la persona se conecte con los propios recursos internos, Sí, ¿ok? No es lo mismo que yo te diga, esto está mal, a que tú misma te des cuenta de que hay algo errado, o sea, o que tengas alguna conducta limitante y tú misma la identifiques por ti. Y bueno, esto no pasa a todos los seres humanos, ¿ok? O sea, caso común, digamos, las relaciones de pareja. Sí. Hay muchas relaciones de pareja que cuando nosotros las vemos desde afuera, ¿sabes? Tú dices, pero hay algo mal porque estas personas siguen juntas, o sea, como que no te explicas por sí, qué. exacto. O sea, hay una sinergia, una energía entre la pareja que directamente tú no logras entender por qué la pareja sigue y se mantiene en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros como trainers en PNL nos metemos, estamos privando la posibilidad de que esa misma persona se den cuenta del proceso, ¿ok? O sea, es una parte de que las personas cambian en medida que ellas mismas quieren cambiar. O sea, Sí. nosotros no forzamos procesos de cambio, ¿ok? O sea, nosotros como facilitadores en esta área, nosotros damos el 50%. Pero bueno, siempre de las personas encontramos la resistencia, y es muy normal de que las personas se encuentran con una creencia, puede que lleguen a identificarla y sin embargo no se atrevan a meterse porque les puede resultar emocionalmente muy intenso. Entonces prefieren como dejarla de lado. Y también. A el mí me tema de gustaría creencias y valores, ¿cómo? Ajá, yo quisiera también decir algo para el público que nos ve, que Sí. probablemente quizás ¿Cómo estemos le- hablando sí, de un lenguaje muy sí, técnico. claro. Creencia es algo que tú das por cierto. Exacto. Eso es una creencia. O sea, si yo doy por cierto de que cada vez que yo salgo sin un gorro en la cabeza, el sereno me va a dar gripe, olvídate que te va a dar gripe, porque yo tendría esa creencia. Cualquier cosa que yo diga, yo creo, comienzo con esa palabrita, yo creo que tal cosa pasa, es una creencia. Entonces las creencias, como se te limitan o te potencian. Una creencia potenciadora para ti, Oceanía, sería que tú crees en Dios, crees en tu religión, la fe, te inspira, te motiva, te hace seguir el bien. ¿Por qué alterar eso? Sin embargo, tú puedes tener la creencia de que como ya tú tienes 25 años, ya no puedes aprender nada más nuevo, porque ya tú estás vieja para aprender. Es una creencia limitante, pero definitivamente tú tienes que descubrirla, porque detrás de cada no puedo hay una creencia. Y los valores no es más que ese conjunto o ese sistema de creencias. Por ejemplo, las creencias que te dicen una mujer seria no sale a la calle de tal forma, una mujer seria no se pone minifalda. O sea, hay una creencia sobre la moral, ¿entiendes? Donde el valor de esa creencia lo corresponde a ser una persona totalmente ética, moralista, porque
lo mismo también con la creencia de yo no toco lo ajeno, yo no me pongo nada aquello. Entonces, cuando tú tienes un conjunto de creencias sobre esa situación, tú asumes un valor de la honestidad X, que es el que sustenta un montón, ha sido sustentado por un montón de pequeñas creencias. Entonces los valores El valor es vienen como ya ese sí, sistema de creencias, de creencias okay, que nosotros tenemos y que conforman un valor. sí. El valor es muy fácil identificarlo con los juicios que uno emite, con que si eso está bien, está mal, si está bonito, está feo, porque tú le estás dando un valor de acuerdo a tu mundo de referencia. Exactamente. No de acuerdo a la realidad, es lo que para es mi ti, mapa, yo quiero que sea el es tu mapa de todo el mundo. Exactamente. Sí, como, Yo- como yo- pequeños significados Exactamente. sobre la amistad, o sea, Sí. cualquier cosa que tú creas sobre la amistad, sobre la honestidad, sobre la responsabilidad, la exigencia, o sea, cualquier frase que tú pongas detrás de eso va a ser una creencia. Podemos decir inclusive que todos los valores son creencias, más no todas las creencias son valores, para tener, como para darle un marco más, más concreto, digamos. Exactamente. Y fíjate que me da muchísima gracia porque hablando del mundo de la pareja, una gente dice, pero fíjate, yo no entiendo cómo ella lo aguanta, con tan infiel que es, Sí. con tantas mujeres, ese bandido. Sí. Pero quizás el valor de la lealtad es para ella mayor que el valor de la fidelidad. Porque nosotros actuamos inconscientemente y nos sostenemos con una intención positiva que nos guía a nuestras creencias. Entonces, esa persona que dice así, con tal de que el marido esté ahí, que no, o sea, que esté ahí el día de su cumpleaños, que esté el día 31 de diciembre, que vaya para arriba y para abajo con ese valor Creo que de es la mejor, lealtad. exactamente, sí. ¿Tú entiendes? De que eduque a sus hijos es para ella más importante que la fidelidad, que la Sí. parte física. Y ¿cómo se maneja también el tema de que, por ejemplo, yo tengo una creencia y puede ser que para ustedes, desde su óptica, es limitante? O sea, es una... No, yo digo, no, es ustedes, pero Si no... te funciona, Exacto. Está bien, ok, pero eso ustedes lo entienden así. Pero en el mundo exterior, al que estamos hablando, es lo que más se da. Yo tengo una creencia que para mí es potenciadora, pero para otro es limitante. ¿Entiendes? Entonces es como dice Gixer, o sea, para tú llegar a entender que tú no estás bien, no soy yo que te llevo, es, o sea, se facilita a que la persona vaya descubriendo que esa creencia, en vez de potencializarlo, lo está bajando, no lo está ayudando. como Sí. esa misma de la edad. Claro. Que tú dices, ay, yo no voy a aprender un idioma porque ya a estas alturas de juego, que mono viejo con no la edad sabe, que yo sí, tengo, mono viejo no exactamente. aprende a hablar. Si entonces te estás limitando. Déjame ir a una pausa comercial y vamos a regresar con Giselle con su intervención para que sigamos hablando de este tema tan interesante, de verdad que a mí me encanta, y entender cómo tú una creencia limitante la puedes cambiar, porque el espacio no se puede quedar vacío, no se puede quedar en el aire. Claro. Vamos a la pausa. Más de 40 años de experiencia lo convierten en el lugar idóneo para eventos y celebraciones con área interior techada y climatizada. Te invitamos a que compartas con nosotros y seas parte de la historia. Disfrutarás de un menú fusión internacional con lo mejor de la cocina dominicana. Restaurante Atarazana, calle Atarazana número 5, zona colonial. Joyería Diosa, la diosa de las joyerías. Estamos en la Gustavo Miguel Ricard, casi esquina Abraham Lincoln, local 11A. Y también tenemos una nueva en la Plaza 360 en Arroyo Hondo. 809-616-0790. Los sábados son Noche de Estrellas. Te invito a que pases por la calle Tarazana número 2 en Salomé, que es la terraza bar de nuestro momento. Música en vivo y estamos abiertos a partir de las 6 de la tarde. Eso es en la zona colonial. Te invito a que disfrutes de sus tragos y de sus picaderas. Salomé. Este es año de expansión. Aquí tenemos unas cuentas bancarias, están sus números. Esto es
1017 Visión es una radio cristiana que está en Nagua, de las iglesias que dirige la pastora Nancy Amancio y el pastor Telford. Están buscando cooperación para llevar el evangelio a expanderlo por toda República Dominicana. Ahí están las cuentas si quieres cooperar con nosotros. Bueno, después de este anuncio que tenemos ahí, anímense a cooperar con esta radio, que es para el bien de la ciudadanía. Gixer, estábamos conversando, tanto con Licelodo como contigo, te estoy tuteando, ¿verdad? Sí, no hay problema, por favor. De la importancia de la gente poder llegar a conocer y a establecer cuáles son las creencias que lo están limitando, creencias que no le permiten progresar, creencias que no le permiten tener una buena relación afectiva con sus padres, con sus parejas, con su entorno. Entonces, hay algo que yo preguntaba tras bastidores y decía, lo peor de las creencias no es solamente cuando son limitantes para ti, sino que hay creencias tan limitantes que tú entorpeces incluso el desarrollo de quien te queda al lado. Sí, mira, totalmente. Bueno, como comentábamos anteriormente, las creencias no solamente, o sea, las tengo yo y las profesa y dirige mi vida, sino que yo también tengo como la posibilidad de poder influenciar a otras personas con mis propias creencias. Y bueno, sobre todo para aquellos que son padres, la forma como crían a sus hijos, o sea, las palabras que les dicen, la forma como se comunican, o sea, todos esos pequeños detalles pueden generar creencias, bien sea potenciadoras o limitantes, o sea, no es que haya como una fórmula específica que nosotros podemos decir, bueno, vamos a hacer un curso para padres donde le vamos a dar la forma específica para criar a los hijos para que no tengan creencias limitantes, porque nunca va a depender únicamente de ellos, porque obviamente también el entorno es mucho más amplio y puede ser, no sé, un maestro de la escuela que le dijo un momento, mira, tú no sirves para los estudios, tú no sirves para las matemáticas. Y mira, pequeñas frases como esa pueden hacer una gran diferencia. El tema, básicamente, ¿dónde está? No en tanto en tener las creencias limitantes, porque todos las tenemos, a fin de cuentas. El tema está en cómo empiezan a actuar esas creencias cuando nosotros crecemos. Porque ¿qué pasa? Las creencias crecen con nosotros y de alguna manera no se actualizan. O sea, yo puedo tener 30 años y puedo tener esa creencia grabada en mi inconsciente de la profesora que me dijo, tú no sirves para las matemáticas, por ejemplo. Y yo puedo tener eso ahí atrás y eso puede haber dirigido un montón de decisiones y elecciones importantes en mi vida. Entonces, es un proceso muy interesante, muy bonito. Bueno, a nosotros particularmente nos encanta cuando trabajamos este tipo de temas en los cursos, en las charlas y los talleres, porque cuando las personas empiezan a identificar y empiezan a modificar creencias, los cambios son muy interesantes, porque suele suceder que cuando se cambia una creencia, automáticamente hay otros cambios en la persona a nivel conductual, ¿ok? O sea, a nivel comportamental. No solamente se cambia como esa parte del inconsciente se modifica, sino que también hay conductas y comportamientos arraigados a esa creencia, ¿ok? Entonces es un cambio como un poco más extenso, digamos. Sí. Mencionó una palabra que quiero que la desarrolle: conciencia e inconsciencia. ¿Cuándo yo estoy actuando bajo conciencia o bajo inconsciencia con las creencias? Como tú quieras. No, yo lo que quería decirte era con relación a los padres, antes de entrar en ese tema, que muchos de los padres deberían comenzar con reconocer que una persona no es un comportamiento, que sus hijos, un comportamiento de sus hijos no lo define al niño, ni es su identidad. Hay que separar identidad de conducta. O sea, cuando decimos que un niño se portó mal, no significa que es un niño malo. Cuando un niño no hizo un buen ejercicio de matemática, no es un niño bruto para las matemáticas. O sea, no podemos una conducta determinada llevarlo al plano de la identidad. Muy importante. Porque el niño empieza a generar creencias con referencia a sí mismo, como dijo Gixer, y esa creencia de que yo no soy bueno para matemáticas, oye, me puede influenciar a mí, no solo en la mala carrera que yo escojo, sino también hasta cómo yo cobro cuando yo sea un artista y no puedo cobrar porque no soy buena para los números. O sea, fíjate cómo influye y desencadena en efecto dominó ¿cómo te digo? Una frase,
o algo que tus padres O te sea, que dicen, una un maestro frase te que tú dice. recibes de niño, una frase que tú recibes de un compañero, de un esposo, se te instala instalado, acomodado, que después te hace una creencia que eso te define. Hasta a las ti. enfermedades, tú Sí. dices, yo soy diabético, Sí. pero ven acá, tú tienes diabetes, pero tú no eres diabético, porque tú eres otra persona que no tiene tu corazón bueno, tú tienes otra cosa buena. Ah, no, yo soy. Tenemos que empezar a cambiar creencias cuando cambiamos el lenguaje, la forma en que hablamos. El inconsciente es todo aquello que yo registro alrededor de mí, pero el consciente es limitado. El consciente se va a fijar tiene un registro en mi memoria de forma limitada y va a registrar aquellos en que yo ponga la atención. Si tú te pones a describir, nos pregunta a mí a Gixel, ¿qué registramos desde que yo entré al parqueo con él hasta aquí y nos separa? Parece que entramos por dos sitios distintos. ¿Por qué le va a llamar la atención una cosa? A mí me va a llamar la atención otra, y por tanto el recuento de esa experiencia va a ser totalmente distinto en cada persona. Entonces, Esa es la conciencia. el consciente es el que tiene esa memoria corta, que registra lo que me llama la atención, registra la memoria de 5 a 7 bits de información y se queda en una estructura superficial de lo que yo puedo conversar. El inconsciente, por su parte, es ese disco duro que yo tengo, que todo lo registró, pero si tú me preguntas ahora cómo estaba el pantalón del señor cuando yo entré, yo no te lo voy a decir. Pero si lo piensas y lo piensas, quizás lo Si puedes lo encontrar. pienso y me Puedes hacen a acceder mí a una información. especie de inducción hipnótica, probablemente te lo diga, porque Ok, lo vi, ya. lo experimenté, estaba en un estado primario de mi estructura del Y llevando inconsciente. entonces las creencias Sí. al estado consciente e inconsciente, ¿cómo lo podemos definir? Claro, en ese sentido, como te explicaba anteriormente, casi todas las creencias son inconscientes o están alojadas en nuestro inconsciente. ¿Cuándo se hacen conscientes? Cuando o te las marcan o mediante un proceso de descubrimiento, autoconocimiento, salen como esos pequeños momentos de iluminación, te das cuenta de, claro, lo que pasa es que yo me acuerdo que en algún momento a mí me dijeron que esto, más, una experiencia personal breve, yo estaba haciendo una formación en Buenos Aires hace unos años atrás, y en un momento nos mandaron a hacer un dibujo libre, eso de pintar, y en un momento yo me acuerdo que yo estaba y me quedé como paralizado al momento que estaba haciendo los trazos con un color, me acuerdo claro que hasta un color verde, una hoja blanca, y estaba demasiado pendiente en no salirme de los bordes, del contorno del dibujo. Y eso después lo conversé con una persona que en ese momento era mi terapeuta, y encontré un evento de cuando yo te digo, o sea, yo cero conciencia de eso, un evento cuando yo habría tenido 3, 4 años, yo estaba en el kinder chiquitico, donde me acuerdo una maestra regañándome, no sé si regañándome es, o sea, como... Sí, corrigiendo. Corrigiendo. Aquí decimos el mismo Sí, verbo. lo mismo, Ah, sí, sí, regaña. ok. Regañar. Regañándome por el tema de salirme De las rayas. o sea, y me acuerdo Sí. que era un regaño como con energía, como con molestia, ¿sabes? Entonces fíjate cómo eso, después de 20 y pico años después, todavía, o sea, ojo, esto es un ejemplo Sí, bastante claro. banal. Sí, pero es ¿ok? sencillo, pero lo explica. Ok, entonces Sí. fíjate cómo esa creencia de alguna manera creció conmigo y fue limitante en ese preciso instante. Pero como eso hay muchas cosas. Justo antes estaba pensando en el tema de la suerte. Todo lo relacionado con la suerte son Sí. creencias. O sea, si tú te preguntas, y los televidentes se preguntan en este momento, por ejemplo, los gatos negros, ¿de dónde? O sea, ¿cuál es el origen de la Sí. mala suerte de los gatos negros? O sea, Del piso 13. El piso 13. Sí, ¿Quién fue la primera sí. persona que dijo que el piso 13, los gatos negros, cuáles otras habrán por acá? Pasar debajo de una De una escalera, ese tipo una de moneda. poner una sombrilla Sí, bajo un techo. sí. Entonces, Hay un montón de creencias, sí. Y hay gente Creencia que con no relación a los salen de su políticos. casa. Mira, No salen. creencia con relación a los políticos, Sí, que sí. todos los políticos son ladrones, Exacto. que el ¿Sabes qué? funcionario público no Generalizar, trabaja, sí, eso son sí. creencias. yo en ese Exacto. tema sí no me... Que afectan yo muchísimo. ahí no Mira, fui. esas creencias afectan tanto que mucha gente quizás con calidad para enfrentar cargos públicos quizás se han echado para atrás por no verse asociado a la imagen de un político porque tienen esa imagen, Esa creencia. esa creencia, Sí, cuando sí. realmente no es así. Entonces, y mira, con lo que tú decías, había una señora que estudió diseño y la mamá le decía que no era buena para las matemáticas. Y te lo digo que ella regalaba sus trabajos porque ella le daba
no podía hacer una factura. Ella no podía facturar, ella no podía hacer el cálculo de cuánto era su trabajo, la inversión en tal cosa, porque cada vez que se enfrentaba a los números, ella tenía una adversión a dar eso. Tú sabes que ahora que tú dices eso, y puedo poner un ejemplo breve conmigo, tú sabes cuando tú estás en el colegio, a ti te ponen tu bachillerato, y los muchachos saben aquí de naturales y el bachillerato como que tiene que ver con matemáticas. Sí. Desde ahí empiezan como unas creencias. Tú dices, bueno, como a mí no me gustan las matemáticas, yo me voy a ir por los temas de la naturaleza, de medicina y de todo ciencia. eso. Ok, de ciencia. Resulta que a mí las matemáticas no me gustaban, que las pasaba, pero no me gustaban. No me gustan, no sé, no me gustaban. El tema es que, bueno, yo como quiera me fui por mi cuarto de naturales, estudié odontología. Resulta que yo tengo un negocio, o sea, yo tengo una empresa, y lo que yo más uso son las matemáticas. Sin matemáticas yo no puedo estar, y yo todavía tengo que tirar números. Entonces, son creencias que de verdad hay que ir desmontando, y saber cómo tenemos capacidad para todo. Una profesora que te diga a ti que no te salga de la línea y que tú dibujas feo, te pone a ti hasta la letra, te la daña. Y no, y si él fuera pintor. Es increíble. Por ejemplo, un pintor dice, espérate, no, yo no voy a, yo tiro mi dibujo donde yo quiera, y te sale de los límites. Y salió el caso de Edison, de Thomas Edison, que le mandaron una carta a la escuela, a la maestra, diciéndole que él no servía, pero la mamá no se le abrió. Le dijo, la carta dice que tú eres tan inteligente que en la escuela no saben enseñarte, por lo tanto yo me voy a ocupar de tu educación. Óyeme, ¿quién fue Thomas Edison? ¿Quién fue Thomas Edison? Y resulta que al cabo de la muerte de su madre, ella encuentra la carta, donde decía que el profesor lo había botado del colegio, porque no era capaz de aprender al mismo ritmo de los demás. Gracias a Dios que tuvo una madre como la que tuvo. Fíjate cómo los padres ayudan o desayudan. Bueno, el tema que trajimos la semana pasada fue de autismo, y de una madre con 2 niños autistas, y el tema era de cómo, si tú descubres a tiempo que tiene una limitación, cómo tú empiezas a tratar de que ese niño bajo esas limitaciones pueda desarrollarse, y se logran muchísimas cosas. O sea, hay que desmontar creencias limitantes, y de eso estamos yendo nosotros muchísimo. Hay una pregunta más. Cuando tú desmontas una creencia, no puedes dar espacio vacío. Correcto. Sí, mira, una analogía que se utiliza mucho es como una cubetera de hielo. O sea, las creencias son como los hielos que están metidos dentro de los pequeños vacíos que se encuentran. Entonces, ¿qué ocurre? En el inconsciente, al tú desmontar una creencia, tú tienes que colocar una creencia nueva, ¿ok? ¿Por qué de esta forma? Porque si no se coloca una creencia nueva, entonces la vieja va a volver a ocupar su lugar, y es como si no se hubiese trabajado de principio. O sea, es como si el trabajo previo que se hizo directamente no tuviese no voy a decir no tuviese ningún tipo de valor, porque siempre tiene valor, siempre se aprende algo durante el proceso, pero lo importante es que la creencia va a seguir instalada. Entonces, cuando nosotros modificamos creencias, para dividirlos en pasos bastante generales, sería identificar la creencia en principio, después trabajarla para modificarla, y para modificarla necesitamos esa creencia nueva, que sea una creencia potenciadora para que entre. O sea, por darte un ejemplo, sería, yo no puedo, para seguir con el mismo que venimos, yo no puedo aprender matemáticas, entonces yo soy bueno para las matemáticas. O sea, hay que colocar allí en ese espacio esa creencia para que esta de alguna manera se elimine por completo y asegurarnos de que no regrese. En su trabajo de facilitador, en su tiempo, de los casos que ha tenido facilitando, ¿cuáles son esas creencias más, en su opinión, fuertes que se han encontrado, que se han podido desmontar, cuando la gente se da cuenta, que nos sirva de ejemplo para alguien que crea que es imposible? Mira, las creencias más fuertes son las relacionadas con la identidad. Todos los yo soy, los yo no soy. O las relacionadas con lo que es la visión de vida. Por ejemplo, el yo soy un inútil, yo soy un perdedor, todas esas creencias son las más complicadas normalmente de desmontar. Sí, todas las relacionadas con el tema de identidad personal. O sea, de hecho hay un ejercicio bastante sencillo para que puedan hacer todas las personas, que es hacer una lista de todos los yo soy y los yo no soy de mi vida. O sea, entonces yo sentarme y es como sentarme a mirarme a mí mismo al espejo. Entonces decir, bueno,
yo soy tal Interesante. cosa, yo soy tal cosa, yo soy tal cosa, y todas esas son creencias. Pero cuando ha pasado que ha estado con gente trabajando sus identidades, los resultados, ¿qué tal? Mira, o sea, lo que pasa es que han sido demasiados casos. O sea, de verdad que más que todo cuando se trabajan con creencias relacionadas con la identidad o lo que es el propósito de vida, los cambios son Sí. increíbles. Es como si la persona, no sé, como si se le metiera algo adentro y la Un volviese. chip diferente. Y un chip, sí, se transforma. Ay, por Dios mío, completo. ya se nos acabó el tiempo. Ay, Dios hombre. mío, Sí. bueno, pero qué pena bueno, pero cuando regrese de nuevo al país, yo te quiero por aquí de nuevo. No, bueno, si me siguen tratando así de bien, Claro ya, que ya sí, me voy, ya eso que no estoy te he brindado pensando en nada. regresar. Lizelot, de verdad, yo quiero antes que nos vayamos, que anunciemos Lizelot, Lizelot Base Coaching Center es un centro que tienes. Háblanos de eso, Lizelot, ¿y cómo se pueden comunicar con Bueno, ustedes? realmente aquellas personas que quieran cambiar no solo su creencia, sino buscar la excelencia en cualquier habilidad que deseen, tanto la PNL es una técnica, son programas que te ayudan a ti para poder ejercer en excelencia en cualquier nivel, bien sea tu psicólogo, bien seas tu vendedor y todo eso. Y nosotros vamos a tener un curso de ventas con PNL, porque para venderle a la gente hay que venderle a la mente. Y esa mente, lo que un PNLista logra en media hora, otros le pueden tardar días en vender. PNLista. PNLista. Así es. Entonces, pues, le invitamos a todo el público tuyo que quisiera, pues, mandar vendedores o ir uno mismo para vender hasta su propio negocio, su Sí. propio servicio, que vaya al curso que vamos a ofrecer en Bueno, el yo doy fe, línea. yo doy fe del curso que hice. Ya hice uno primero contigo, estoy esperando mi segundo, hay un tercero. Ah, no, hay el poder de la comunicación certificaciones viene ahí. internacionales, cursos cortos especializados, cursos diplomados del poder de la comunicación. Señores, nos vamos, que queden bendecidos. Bueno, ustedes saben que Janet está en la zona oriental. Como ustedes quieran ir a un lugar donde quieran ponerse bella en su piel, su cuerpo, su cara, si pasaron una cirugía de abdominoplastía, liposcultura, Janet es el centro de estética de belleza. 809-483-3267. Ahora sí, que queden bendecidos, prosperados y en victoria.